Sean bienvenidas aquellas personas que nos visitan por primera vez. Yo soy Jairo Suárez, soy uno de los pastores de la iglesia y para mí es un privilegio darles la bienvenida esta mañana al Redil del Sur. Somos una iglesia que queremos hacer evidente que Dios es el centro. En cada cosa que hacemos, en cada cosa que decimos, en cada cosa que procuramos como iglesia. Así que si esa es tu primera vez con nosotros, bienvenidos. Como ves, somos gente normal, ¿verdad? No somos gente rara ni hacemos cosas tan raras, ¿verdad? Si de pronto para ti el hecho de cantar en un lugar como estos, ¿verdad? Y tocar una guitarra y una batería les parece ya extraño, lo hacemos para alabar al Señor y reconocer que Él es digno de nuestra adoración, ¿verdad? Si lo hacemos con las personas que amamos como nuestra esposa y le dedicamos canciones, cuánto más a aquel que nos dio todo y que Él es el todo en nosotros. Así que por eso hacemos lo que hacemos y también nos tomamos un tiempo significativo para ir a la palabra de Dios, que es donde Dios nos ha hablado. Y en esta iglesia predicamos expositivamente. Hoy vamos a llegar al capítulo 12 de Romanos, del libro de Romanos, donde les invito que vayan, por favor, en sus Biblias. Romanos, capítulo 12. Y con Romanos 12, mis hermanos, iniciamos una nueva sección en la carta de los romanos, o a los romanos, muy bien. Nosotros hemos venido caminando verso a verso desde hace 2 años y medio el libro de Romanos. Y hoy estamos llegando, tal vez si pudiéramos dividir la carta de Romanos en 2 grandes partes, el corte más adecuado sería en el capítulo 12. Capítulo 11 termina una porción que podríamos llamarlo doctrinal, si me permiten el uso, es como una sección muy enfocada en enseñarnos la doctrina cristiana. Básicamente es el sumario, el resumen de lo que los cristianos creemos, ¿verdad? Y de la doctrina cristiana. Y a partir del capítulo 12, que ustedes van a leer en sus Biblias en un momento, hay un por tanto. Y ese por tanto marca un nuevo comienzo y básicamente lo que inicia allí es que va a comenzar a hablarnos de los resultados, las consecuencias, las implicaciones de lo que ya Pablo ha dicho en los capítulos 1 al 11. Y es, mis hermanos, precisamente esto lo que nos encontraremos en los 5 capítulos que nos restan, 12, 13, 14, 15 y 16. Estamos a 5 capítulos de terminar nuestro estudio en la carta a los romanos. Y allí vamos a encontrar precisamente eso. ¿Cómo es que se supone que deben ser las vidas y las relaciones de aquellos que han sido justificados por Cristo? Eso es el contenido de esos 5 capítulos. ¿Cómo es que deberían lucir, verse en el día a día las vidas, las relaciones de aquellos que han sido justificados por la obra de Cristo? Que es básicamente la justificación por la obra de Cristo, ha sido el contenido de capítulo 1 a capítulo 11. Ahora, capítulo 12 al 16 nos va a decir cómo es que se supone que esas vidas deben verse. Así que vamos a leer el versículo 1 y 2 de Romanos 12. Si lo tiene, pónganse pie por favor y vamos a leer juntos la palabra de Dios. Romanos 12, versos 1 y verso 2. Leo en Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vamos a leer nuevamente solamente el verso 1. ¿Listo? Para grabarlo en nuestra mente. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Oremos. Señor, gracias porque nos comunicas en tu palabra lo que quieres acerca de nosotros. Y nos lo comunicas como un ruego. Y yo, Señor, como Pablo, que era pastor, autoridad sobre la iglesia en Roma, y le escribe esta carta rogándoles, Señor, a ellos que entreguen sus cuerpos como un sacrificio a Dios.
yo también, Padre, como pastor en esta congregación, te ruego que hagas de esta iglesia una iglesia que ofrece sus cuerpos a ti en adoración. La semana anterior entendimos que todo es tuyo, todo es por ti y para ti. De tal manera que si eso es verdad, mi cuerpo es tuyo, mi cuerpo es por ti, existe por ti y mi cuerpo es para ti. Así que lo que yo te pido hoy, que esta mañana al estudiar este verso, Señor, de la Escritura, nos lleves a nosotros a la verdadera, real adoración. Y es un cuerpo entregado ante aquel que lo dio todo por nosotros. Guíanos en la palabra, guíanos a tu verdad por tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, podemos sentarnos y entonces iniciamos de esta manera entonces nuestro estudio. En la mañana de hoy básicamente vamos a ocuparnos de estudiar el versículo 1. Los versos 1 y 2 que acabamos de leer constituyen, por llamarlo de alguna manera, una declaración general del resto de lo que viene en los capítulos siguientes, en los versículos siguientes. Capítulo 1 y 2 resumen, es como una cápsula comprimida, ¿verdad?, que está allí para recordarnos lo que va a hablarse en el resto de lo que nos queda de la carta. Y básicamente esa declaración general es de qué es lo que debería caracterizar la vida de un verdadero creyente. Nosotros vamos a tratar de ver en la exposición de hoy y la de la siguiente semana 2 versículos, esa declaración general que se divide en estos 2 versículos, para ver cuál es la clase de vida que agrada a Dios. Eso básicamente será nuestras predicaciones los próximos 2 domingos. Hoy vamos a ocuparnos solamente del versículo 1. Pablo expresa en un modo de ruego 2 llamados que resumen la vida que agrada a Dios. Mire conmigo el versículo 1. Hermanos, les ruego, y aquí está el espíritu de la solicitud de Pablo, del llamado de Pablo, es un ruego. ¿Qué es lo que Pablo ruega a los romanos? Primero, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo. Segundo, versículo 2, sean transformados mediante la renovación de su mente. Lo que Pablo está diciendo allí es que Pablo está pidiendo a ellos que ofrezcan su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y que le es agradable al Señor. El día de hoy vamos a ver cuál es el fundamento de ese ruego que Pablo tiene. ¿Qué es lo que fundamenta el ruego que Pablo nos hace, le hace a la iglesia en Roma y nos hace a nosotros? Y ver cuál es ese primer ruego que hemos visto, y es un cuerpo para Dios, o como llamaremos a este sermón, mi cuerpo para Dios. Pregunta: ¿cuál es la razón que tú tienes cada día para obedecer a Dios? Si yo te preguntara, como lo estoy haciendo evidentemente esta mañana, ¿cuál es la razón por la que tú obedeces a Dios? ¿Qué me dirías? Esta semana tuve el privilegio de tomar un par de días de descanso y salimos y visitamos un lugar de aquí de Antioquia y Dios nos dio la oportunidad de compartir con un señor de un restaurante, ¿verdad? Don Benito, ¿verdad? Restaurante de Don Benito. Y Don Benito se enteró de que éramos cristianos, íbamos con un grupo de amigos, se enteró que éramos cristianos y empezamos a hablarle y empezamos por la obra del Señor a evangelizarlo, ¿verdad? Y a compartirle el evangelio. Y Don Benito dijo esto que creo que conecta muy bien con nuestra comprensión de la obediencia. Don Benito dijo, sí, a mí me parece que el cristianismo es algo muy bueno, muy adecuado, pero es que yo no me hago cristiano porque es que yo no estoy dispuesto a abandonar las cosas que a mí me gustan. Porque yo sé que para ser cristiano yo debo obedecer a Dios. Yo sé que para hacerme cristiano yo tengo que obedecer a Dios, y obedecer a Dios significa que yo tengo que dejar las politas, ¿verdad? Y otras cosas que le preocupaban a Don Benito. Y mi pregunta es, ¿qué es aquello que nosotros entendemos que es la razón por la que obedecemos a Dios? ¿Por qué nosotros obedecemos a Dios? Ese, mis hermanos, es la pregunta que básicamente Pablo quiere responder en la primera parte del versículo. Pablo nos va a empezar a decir todo lo que Dios quiere y demanda de nosotros,
Pero antes de decirnos todo lo que Dios quiere que nosotros seamos y vivamos, Pablo quiere poner el fundamento, la motivación correcta para esa obediencia. Y dice el versículo 1, por tanto, hermanos, tomando en cuenta, ¿qué cosa? La misericordia de Dios. Pablo asegura que la entrega que él va a pedir, el ruego de aquello que pide que se entregue, tanto del cuerpo como de la mente para Dios, descansen bajo el fundamento correcto. Y es que tanto para Pablo como para nosotros como pastores del Redil del Sur, es muy importante que ustedes, iglesia, entiendan el verdadero fundamento para nuestra obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar a obedecer a Dios por motivos incorrectos. Y Dios no es honrado en nuestra obediencia. Dios es honrado en nuestra obediencia bien motivada. Es decir, yo puedo hacer lo que Dios me pide y estar pecando al hacer lo que Dios me pide. Y les voy a desempacar esa idea en un momento. La repito, yo puedo estar haciendo lo que Dios me pide y estar pecando mientras lo hago. Y ya los veo con cara de... Déjenme entonces desempacarles esa idea y mostrarles que hay por lo menos 3 maneras equivocadas o 3 fundamentos o motivaciones equivocadas para nuestra obediencia. 3 maneras, 3 fundamentos equivocados para nuestra obediencia. En primer lugar, nosotros podemos llegar a vivir una obediencia con el objetivo de endeudar a Dios. Nosotros mencionamos en el sermón anterior, en la predicación anterior, una pregunta retórica que Pablo nos hace. ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? ¿Alguien le ha prestado a Dios para que luego Dios le quede en deuda y tenga que pagarle ahora? Y aunque la idea de endeudar a Dios nos suena absurda, muchas veces nuestra obediencia realmente descansa sobre esa motivación. Yo hago lo que Dios me pide con el objetivo de que luego Él me bendiga. Yo hago lo que Dios me está pidiendo en su palabra que haga, porque es que si yo lo hago, entonces ahora Dios queda endeudado conmigo. Él me debe bendecir. El pensamiento es el siguiente: yo obedezco, entonces, consecuencia, Dios me bendecirá. ¿Les parece conocido eso? ¿Cercano a tu realidad? Que tú empiezas a decir, voy a ofrendar, voy a hacer esto, y como yo hago esto, entonces gano puntos con Dios y después yo puedo redimir mis puntos. ¿No? Redención de puntos. Puntosdios.com. Y entramos a la página y tratamos de ver nuestros puntos. ¿Cuántos puntos tengo yo con Dios? Señor, yo hice esto, le llevé flores a mi esposa, me estoy congregando juicioso los domingos, estoy haciendo esto, ya no estoy tomando, ya no estoy fumando. Así que Dios, yo tengo unos punticos acumulados, así que por favor dame un mejor empleo. La motivación de mi obediencia es endeudar a Dios. Hacer puntos para que luego Dios no tenga cómo decirme que no a algo que yo quiero. ¿Ven? Estoy haciendo algo bueno, pecando, mal motivado. Segundo lugar, yo puedo llegar a obedecer para pagarle a Dios. Sí, podemos decir, la salvación es un regalo, pastor. Yo estoy convencido de eso. Él me salvó como un regalo. Pero a partir de que yo soy salvo, pastor, ahora comienza mi parte. Ya Él hizo todo por mí, ahora yo debo empezar a trabajar, obedecer, para retribuirle a Dios lo que Él ha hecho por mí. Y eso suena muy cristiano, ¿verdad? Suena muy razonable. Ya Él lo hizo todo por mí, ahora yo empiezo a hacer para pagarle a lo que Él hizo. Y si esa es tu obediencia, no eres el primero que lo ha hecho. El hijo mayor, el hijo pródigo de la parábola de los 2 hijos, hizo lo mismo. Cuando él llega y se ha gastado todo en prostitutas y en trago y regresa a la casa de su padre, ¿qué es lo que le dice al papá? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco que me llames como tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué es lo que hay en la mente de él? Es, si tú me vas a aceptar, yo sé que no me puedes aceptar como hijo.
entonces acéptame como jornalero y yo te pago por recibirme. Muchas veces nuestra obediencia es así. Creemos que la manera por la cual obedecemos a Dios es como si le estuviéramos pagando a Él todo lo que Él nos ha dado. No es así. Dios no necesita que nadie le pague nada. Él es el dueño de todo y tu salvación es por la gracia, no por las obras. Dios no te salvó porque Él sabía que tú ibas a ser bueno. No. De hecho, siendo aún tú pecador, Cristo murió por ti. Yo les he dicho, Cristo no murió por la mejor versión tuya. Cristo murió por la peor versión tuya. Siendo tu pecador, estando en tu condición de pecado. Yo necesito hacer algo para pagar por tanto amor. Y eso se llama legalismo. Pensar que yo tengo que hacer cosas para ganarme o pagarle más bien el amor al Señor. No es así. Y en tercer lugar, el otro mecanismo equivocado, la otra motivación equivocada para la obediencia es el temor. Hacemos lo que le agrada a Dios, pero no con agrado. Entonces hay cristianos infelices. Y si hay algo que es triste ver, es un cristiano infeliz. Un cristiano que dice, pues sí, no, me toca hacer eso, pues yo lo hago. Como un tema de, no hay un agrado en mi obediencia, sino como que es que, ay, me toca, como si te estuvieran pidiendo perder algo que amas más que a Dios. Y finalmente, ¿por qué lo hago? Lo hago porque quiero evitar el castigo de Dios, lo hago porque quiero evitar el juicio de Dios. Mi motivación finalmente es el temor. Hago las cosas porque temo al castigo. Y mis hermanos, si somos honestos, la mayoría de nosotros aprendimos a obedecer a Dios sobre alguno de estos tres fundamentos. Si tú vienes de una iglesia de la prosperidad, de una iglesia de ese corte, de pacta, de eres cabeza y no cola, de tú eres el hijo del rey, el hijo del rey no anda en Renault 4, todo ese tipo de cosas que aprendimos muchas veces en iglesias malsanas, dañinas. Si tú vienes de un contexto de una iglesia así, tal vez tu obediencia a Dios es del primer tipo. Obedecías para endeudar a Dios. ¿Por qué? Porque pactabas, ¿para qué? Para que luego Dios entonces quedara en deuda contigo y te diera. Porque obedecías, porque sabías que si obedecías a Dios, entonces ahora Dios te iba a prosperar. Si tú vienes tal vez de una iglesia de un corte más legalista, donde se hace mucho énfasis en las cosas externas, donde se hace mucho énfasis en lo que tú tienes que hacer para que Dios haga contigo, entonces quizás tu realidad es que tú vives en esta realidad de que estás pagándole a Dios. O quizás estás obedeciendo por temor, porque te hablan tanto del infierno en el púlpito, que te vas a condenar y tal cosa, y que ve que el infierno, que tú dices, bueno, yo voy a obedecer, pero lo haces es más orientado por el miedo. Así que la mayoría de nosotros, si no todos nosotros, aprendimos que la obediencia es por alguna de estas razones. Ahora bien, usted podría preguntarse, pastor, entonces lo que usted me está diciendo es que la obediencia no importa, que yo no importa obedecer a Dios o no. No es lo que yo le estoy diciendo. Claro que la obediencia importa, e importa tanto que necesitamos entender qué es el motivo, qué es la inclinación, qué es el fundamento de esa obediencia que el Señor nos pide. El resto de la carta a los Romanos es puros pedidos de Dios, puros mandamientos de Dios, puras cosas que Dios quiere que hagamos, que vivamos, que seamos, que pensemos. Así que claro que los mandamientos importan, claro que Dios quiere que obedezcamos, pero el punto, mis hermanos, es que Dios no quiere solamente nuestra obediencia, Dios quiere nuestra obediencia bajo el fundamento correcto, y es allí donde los quiero llevar. Por tanto, hermanos, he aquí el fundamento de nuestra obediencia, tomando en cuenta la misericordia de Dios. El fundamento de nuestra obediencia está marcado por la misericordia de Dios. Nuestra obediencia, mis hermanos, al Señor ha de descansar en todo lo que Pablo nos ha explicado en capítulos 1 al 10. Por eso aparece la palabra por tanto. Esta palabra no está suelta. Esta palabra tiene que ver con algo que se nos ha dicho atrás. Esto es consecuencia
de esto. Es una palabra que une lo que viene hablándonos con lo que nos va a decir ahora. Y la forma en que lo une es que nos provee a nosotros el fundamento para lo cual se nos va a pedir en adelante. El por tanto une la demanda que se nos hace a nosotros hacia acá con la razón para esa demanda que está atrás. Y lo que capítulo 1 al 10 nos ha dicho, resumiéndolo, es que nosotros hemos sido justificados solo por la gracia de Dios, solo por medio de la fe y solo por lo que Cristo hizo por nosotros. Tu salvación fue solamente por la obra de Cristo. Él pagó el precio completo. Él no pagó un pedacito de la cuota inicial para que tú termines de pagar a través de tu obediencia. No, Él lo pagó todo. Solo por la gracia. No es, yo hago algo, pero tú también tienes que colaborar. Tu CBY, ¿cómo vas tú ahí, verdad? ¿Cómo voy yo ahí en eso, en mi salvación? No, es solo por gracia. Y es solamente por la fe, solamente poner mi confianza en la persona de Jesús. Bajo ese fundamento, entonces nuestra obediencia ahora es posible y nuestra obediencia ahora es motivada. Dice John Stott de una forma grandiosa: la gracia de Dios, lejos de alentar el pecado, es la fuente, el fundamento de la conducta recta. Y quiero quedarme en este pensamiento un momento. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa lo siguiente: pastor, si usted habla tanto de la gracia, de que es por gracia, de que es por fe, por lo que Jesús hizo en nuestro favor, solo Cristo, solo fe, sola gracia, pastor, lo que usted está haciendo es promoviendo el libertinaje. La gente en la iglesia va a hacer lo que se les da la gana. Y yo he escuchado eso muchas veces como pastor en esta iglesia. Sí, pastor, yo sé que es por gracia, que es por fe, pero pastor, si usted repite tanto eso y si usted hace tanto énfasis en eso, por eso es que la gente vive como se le da la gana en la iglesia. Por eso es que la gente vive en libertinaje. Déjeme decir dos cosas respecto a esa objeción. Primero, insistimos desde este púlpito y en esta congregación que la salvación es por solo la obra de Cristo, solo por medio de la fe y solo motivada por la gracia de Dios, porque la Biblia lo hace así, porque la Biblia lo enseña así. Y segundo, sí, es probable que algunos aquí presentes usen la gracia para hacer lo que se les da la gana. Eso es totalmente probable. Pero número uno, esos no son la iglesia de Cristo. Y dos, no han entendido la gracia. Así que si hay personas que usan la gracia como ocasión de pecar, primero, no son la iglesia. Y segundo, no han entendido la gracia. La gracia no es un estímulo para el pecado. La gracia es un motivador para la obediencia agradecida. Déjenme ilustrarles eso. Supongamos que en tu matrimonio tú has caído en adulterio, las metiste hasta el fondo, duraste en una relación, no sé, paralela a 10 años de tu matrimonio. Tu esposa te descubre, pero tu esposa, por la gracia de Dios y por llamado de Dios, te perdona. Decide restaurar tu matrimonio. Tú supuestamente muestras un genuino arrepentimiento y ella te recibe en casa. Te sigue amando, sigue teniendo sexo contigo cada noche y cada vez que tú quieres, sigue dándote la comida, sigue cuidando de tus hijos. Pregunta: ¿todo lo que ella está haciendo, lo está haciendo para que él sienta que entonces puede volver a ir a hacer lo mismo? ¿La conducta de su esposa habrá de motivar a este hombre para seguir en su adulterio? No. De la misma manera es el amor de Dios. El hecho de reconocer que Dios nos ha amado sin mediación de nuestras obras, sin pensar en lo que nosotros hicimos, sino que nos perdonó completamente, perfectamente, y nos ama y nos provee y nos cuida y nos llena de su amor. De ninguna manera es un motivante para que sigamos haciendo lo mismo.
Y si lo volvemos a hacer, no es culpa de Dios, no es culpa de la esposa. Y realmente lo que va a mostrar si lo volvemos a hacer es que no estábamos genuinamente arrepentidos. La gracia, mis hermanos, nos lleva a la obediencia. La gracia nos conduce a la obediencia. Porque por la gracia de Dios decimos con nuestra vida, gracias. La obediencia finalmente es una expresión de la vida de la palabra gracias. Cuando tú obedeces a Dios, motivado por la gracia de Dios, lo que estás haciendo es a través de tu vida, de tu cuerpo, de tu mente, decirle a Dios, no con tus palabras, sino con tu cuerpo, con tu mente, con tu obediencia, gracias. Ese es el fundamento. Mi vida santa es comunicar con mi vida lo agradecido que estoy con Dios. Así que ese es el fundamento de nuestra obediencia. Obedecemos basados en las misericordias de Dios. Después de poner el fundamento, entonces se nos hace el primer pedido y es: les ruego, hermanos, que cada uno de ustedes en adoración espiritual, ¿qué cosa? Ofrezca su cuerpo como sacrificio. Ofrezca sacrificio. La primera expresión de obediencia o la primera implicación de haber recibido tanta misericordia de Dios es que yo responda entregándole mi cuerpo. Ya que Dios ha mostrado tanta misericordia, por tanto, entrégale tu cuerpo. Ese es el sentido. Ya que Dios te ha amado tanto en Cristo y te ha perdonado tanto y te ha mostrado tantas misericordias, por tanto, entrégale, ofrécele tu cuerpo a Dios. La expresión ofrezcan su cuerpo como sacrificio es una expresión totalmente revolucionaria, tanto para los judíos como para los griegos. Recuerden que en la iglesia en Roma confluyen esos dos pueblos. En la iglesia en Roma hay gentiles, romanos, griegos y a la vez hay judíos. Para ambos pueblos escuchar ofrecer mi cuerpo como sacrificio es una cosa loca, es una cosa revolucionaria. Para los judíos, porque el lenguaje es ceremonial. Ofrecer a Dios en sacrificio el cuerpo básicamente es un lenguaje ceremonial, y los sacrificios para los judíos eran sacrificios de animales. ¿Recuerdan el cabro, la oveja que se llevaba en sacrificio a Dios como un acto de adoración? Así que el punto es, ¿estaría Pablo insinuando una práctica que era común en los pueblos paganos, pero que era aborrecible para los judíos, que era el sacrificio humano? ¿Está Pablo diciendo entonces que nosotros ahora, en vez de llevar animalitos y sacrificarlos, deberíamos llevar nuestros cuerpos y sacrificarlos delante de un altar, como hacían los pueblos paganos con los niños que los ofrecían a sus dioses? Así que cuando los judíos escuchan esto, ofrezcan sus cuerpos como sacrificio. Eso es chocante, porque esa práctica de sacrificar cuerpos para adorar a Dios, cuerpos humanos para adorar a Dios, era aborrecible. Para los griegos también era algo que causaba revuelo para ellos, porque para los griegos el cuerpo es un inconveniente del alma, es la cárcel del alma según el platonismo. Por lo que la adoración con el cuerpo son dos términos que en la visión griega son incompatibles. Adorar con el cuerpo, eso no casa, porque el cuerpo es lo que se debe evitar en la adoración. El cuerpo es la cárcel del alma, y lo que se debería procurar es que el alma sea libre del encarcelamiento en el que vive en el cuerpo. Así que tanto para judíos como griegos, esta es una declaración muy chocante. Y lo que Pablo está haciendo aquí es poniéndonos una metáfora, la metáfora de un adorador en el templo. Un adorador que se está presentando delante de Dios, como se hacía en el Antiguo Testamento, con una ofrenda para ofrecerle a Dios. Ahora bien, en el Antiguo Testamento existían dos clases de ofrendas. Unas ofrendas eran obligantes, obligatorias, y otras ofrendas eran voluntarias. Si queremos encerrarlo en dos grandes grupos, eran así: ofrendas voluntarias, ofrendas obligatorias. Entre las ofrendas obligatorias estaba lo que se conocía como la ofrenda por el pecado, la ofrenda de expiación, ¿verdad?, que se ofrecía allí. Y es que la sangre se derramaba sobre el altar para el perdón de los pecados.
y nosotros hemos aprendido en Romanos 1 al 10 que es precisamente eso lo que ha hecho Cristo. Cristo Jesús fue esa ofrenda por el pecado. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De tal manera que ese sacrificio por el pecado ya fue ofrecido. Cristo es la ofrenda por nuestros pecados. Por lo que la ofrenda a la que Pablo está haciendo referencia aquí no es esa clase de ofrenda. La ofrenda que Pablo nos está rogando que entreguemos no es la ofrenda para el perdón de los pecados, porque esa ya fue ofrecida por Cristo. Pero recuerden, hay dos clases de ofrenda. Esta ofrenda del perdón de los pecados era obligatoria y Cristo ya lo hizo. Las otras ofrendas eran voluntarias, y dentro de las ofrendas voluntarias existía algo que se llamaba el holocausto. ¿Han escuchado esa palabra? Holocausto. Y en el holocausto lo que se hacía básicamente es que se cogía un animal que debía ser un animal perfecto, que traducido sería un animal valioso. El mejor animal que tú tuvieras en tu establo, no el cojo, no el manchado, no el enfermo, el mejor, el perfecto, el que no tuviera ningún defecto. ¿Para qué? Para que se entregara a Dios en holocausto. Ese animal debería ser así, sin defecto, porque eso manifestaba tu deseo de honrar a Dios con lo mejor que tenías. Esta ofrenda, mis hermanos, es básicamente una implicación de que no le estás dando a Dios tus obras. Este animal se quemaba completamente sobre el altar, y básicamente lo que expresaba representaba una consagración completa a Dios. Así como todo el animal era consumido por el fuego, así toda mi vida le pertenecía al Señor. Esta ofrenda era una ofrenda que demostraba la consagración y la devoción a Dios. No era obligatoria, era voluntaria, pero manifestaba que Dios es digno de lo mejor, de lo más valioso, y que se lo entregó completamente a Él, así como ese animal se funde en el fuego completamente. ¿No les parece maravilloso eso? Porque la primera implicación entonces de esta ofrenda que se nos pide, de este ruego, es que haya una obediencia motivada por el amor y la gracia de Dios. Pero en segundo lugar, que esta entrega que se nos está rogando es voluntaria. Por eso Pablo ruega. No es para el perdón de tus pecados, no es para que Dios te salve o te bendiga que se te pide entregar tu cuerpo a Dios. No, esta es una ofrenda de carácter voluntario, es una ofrenda de consagración, es una ofrenda de devoción a Dios. No es obligada, es voluntaria. Así que cuando pensamos en la obediencia en Cristo deberíamos pensarlo así. Yo no obedezco a Dios como una ofrenda para el perdón de mis pecados. No, esa ofrenda ya fue ofrecida. Yo obedezco a Dios más bien como en el tipo de ofrendas voluntarias, como en el holocausto, para darle mi cuerpo completamente a Él en devoción, para entregarle a Él todo lo mejor que yo tengo para darle. Ahora bien, ¿qué es lo que se ofrece en sacrificio? ¿Qué es aquello que se ofrece en sacrificio? Mi cuerpo. Tu cuerpo, tócate el cuerpecito. Ese cuerpecito tuyo es lo que Dios quiere de ti. Y esto, mis hermanos, es de mayúscula importancia para nuestra fe cristiana. ¿Saben por qué? Porque vivimos en una época como la de Pablo, donde la espiritualidad es asociada con escapar del cuerpo. Igualito en esta época. La espiritualidad es asociada con escape del cuerpo, y lo religioso tiene que ver con una adoración interior, abstracta, ritual, mística. En nuestras iglesias encontramos eslogans como ven y vive una experiencia con Dios. De tal manera que nuestro cuerpo a lo mucho es como un receptor sensorial, que cuando va a la iglesia, ay, lo sentiste como yo lo sentí. Nuestro cuerpo se convierte simplemente en la adoración en un receptor sensorial que nos permite a nosotros concluir si Dios estuvo o no estuvo en la iglesia.
Es para lo único que usamos nuestro cuerpo en la adoración a Dios, para llegar a sentir si Dios está. Pero Pablo dice aquí en Romanos 12:1 que la ofrenda que debemos dar a Dios por sus misericordias es nuestro cuerpo. Si algo Dios quiere de nosotros, si algo Dios demanda de nosotros, si algo Dios quiere que le ofrezcamos a Él, es nuestro cuerpo. Déjenme leerles como lo expresa John Stott de una manera brillante. Él dice, Pablo deja bien claro en su exposición de la depravación humana, los primeros capítulos de Romanos, la maldad humana, que la maldad humana se manifiesta por medio de nuestros cuerpos. ¿Cómo? En lenguas que practican el engaño, en labios que esparcen veneno, en bocas que están llenas de maldición y de amargura, en pies que se apresuran a derramar sangre y en ojos que se apartan de Dios. Es decir, nuestra maldad, nuestro servicio al pecado, nuestra depravación es manifestada a través del cuerpo, a través de lo que hacemos con nuestro cuerpo. Nuestras lenguas hablan engaño, nuestros pies corren hacia el mal, nuestros ojos ven las cosas que no deben ver. Nuestra maldad usa nuestro cuerpo para expresarse. Entonces, dice Stott, de forma inversa, la santidad se manifiesta en acciones del cuerpo. De modo que debemos ofrecer las diversas partes del cuerpo a Dios como instrumentos de justicia. Y entonces nuestros pies caminarán por sus sendas, nuestros labios hablarán la verdad y difundirán el evangelio, nuestras lenguas producirán restauración, nuestras manos levantarán a los caídos, nuestros brazos abrazarán a los solitarios, nuestros oídos escucharán a los angustiados y nuestros ojos mirarán a Dios con humildad y paciencia. Eso es, mis hermanos, darle a Dios nuestro cuerpo como sacrificio, que de la misma manera en que la maldad de tu corazón se expresaba en tu cuerpo antes de venir a Cristo y veías pornografía y te entregabas a una mujer y otra y hacías mentiras con tu lengua y eras chismosa y hablabas mal y hablabas groserías en tu boca y usabas tus ojos para la perversidad y prestabas tus oídos para el mal y te apresurabas a correr a lugares donde iba a haber destrucción, que así como tu cuerpo expresaba la maldad que había en tu alma, ahora que le perteneces a Cristo, que conoce las misericordias de Dios, ahora ese mismo cuerpo debería expresar lo que ha ocurrido dentro de tu alma, la transformación que ha habido en tu corazón. Eso es este sacrificio que se nos pide. Y Pablo dice que este sacrificio de nuestro cuerpo entregado al Señor tiene por lo menos 3 características. Primero, es un sacrificio vivo. Y la primera connotación es que no está hablando de sacrificio humano sobre un altar y encenderlo a fuego. No vaya a salir de aquí a encenderse en fuego para hacer un sacrificio al Señor. No, es un sacrificio vivo. Y eso implica que es tu propia vida, tu cuerpo, pero también connota que es todo el tiempo, día a día. No es un acto único o en un culto electrizante en que tú le dijiste, aquí está mi cuerpo, soy tuyo, Señor. Esos momentos llegarán, son momentos lindos en nuestra vida, marcan hitos en nuestra historia en Cristo. Pero la entrega que se requiere de nuestro cuerpo es a diario, porque a diario vas a luchar con tus ojos, porque a diario vas a luchar con tus oídos, porque a diario va a estar la lucha en tu lengua y en tu boca, porque a diario tus pies van a correr hacia el mal, porque a diario tus brazos van a querer ser usados para lo perverso. Por eso es un sacrificio vivo que requiere día a día renovarme en Cristo, buscar fortaleza en Él, renovar ese compromiso de ir en las mañanas de rodillas y decirle, Señor, mi cuerpo es tuyo, recuérdamelo, ayúdame cuando mis ojos se saltan a ver lo que no es tuyo, cuando mis oídos se prestan para escuchar la maldad, cuando mis labios se prestan para hablar el engaño. Recuérdame que soy tuyo. Es un sacrificio vivo, es un sacrificio santo. Tú no pones las condiciones. Ah, no, pastor, es que es hasta aquí. Pastor, es que inmoralidad sexual es cuando ya uno tiene un acto sexual con una persona que no es su esposa. Pero pastor, yo vivo en unión libre y con mi novia pues tenemos, pero ella es mi única. Yo vivo en fidelidad, pastor, porque a nadie más le he dado mi cuerpo. ¿Tú vas a poner las reglas?
¿Tú vas a obedecer a Dios conforme a tu ley o vas a obedecer a Dios conforme a su ley? Este es un sacrificio que tiene que ser santo, conforme a los estándares de Dios. No es la entrega como yo me la imagino, es la entrega como Dios la demanda. Y es un sacrificio que es agradable a Dios. Hermanos, sin Cristo nosotros vivíamos como esclavos de la aprobación, buscando agradar a las personas en lo que hacíamos, haciendo lo necesario para obtener amor de la gente, para ser aceptado por ciertas personas, para que ciertas personas sintieran cariño hacia nosotros. Pero ahora, por el Evangelio, ya tenemos el agrado de la persona más importante de este mundo, Dios. Tú tienes el agrado de Dios en Cristo. Dios nos ve en su Hijo, por lo que ya somos aceptados, amados y adoptados en su familia. Ahora que hemos sido aceptados, adoptados, que hemos sido reconciliados por Dios, entonces ahora podemos comenzar a vivir una vida que agrada a Dios. Déjenme ilustrarles eso. Martín algunos de ustedes han visto que yo subo fotos de mi hijo que está aprendiendo a jugar fútbol. Y yo estoy en la labor de enseñarle a jugar fútbol a Martín. Algunas mentes perversas dirán, pobre muchacho, no va a aprender mucho. Sin embargo, mis hermanos, cada vez que él hace algo de lo que yo le he enseñado, él me llama y me dice, papá, mira, con insistencia. Mira lo que hago, mira cómo hago esto. Pregunta, ¿qué está buscando Martín cuando me llama para que yo vea lo que él ha aprendido? ¿Que yo por fin lo llegue a amar? ¿Que entonces le dé el almuerzo porque se lo ganó? ¿Que le dé un helado? Todo eso ya lo tiene porque es mi hijo. Pero lo que él está buscando cuando me llama, que yo vea lo que él puede hacer ahora, cómo él puede hacer lo que yo le digo que haga, es que él quiere agradarme. Él quiere que yo sonría, lo abrace y le diga, hijo, dame 5. Muy bien. Y él se regocija en agradarme a mí. Así, mis hermanos, es nuestra obediencia a Dios. Es llamar a papá y decirle, papá, vení, mira. Estoy caminando contigo, dije que no a esto, dije que no a aquello. Y escuchar el choque de manos con Dios y decir, buen siervo fiel. Yo no lo estoy haciendo para que Él me dé comer. Yo no lo estoy haciendo porque es que si no lo hago Él me va a mandar al infierno. No. Yo ya tengo eso, soy su hijo. Ninguna de sus ovejas se perderá. Estoy seguro en Él, pero quiero agradarle. Quiero que Él vea que yo estoy caminando en Él. Quiero que Él vea cómo yo estoy caminando en sus caminos y haciendo su voluntad. Eso es. Quiero agradar al Señor. Y finalmente, quiero hacerlo porque es la única manera en que mi adoración llega a ser racional. La Nueva Versión Internacional traduce el versículo 1, esta expresión, como porque es la verdadera adoración, o lo que es la adoración espiritual. La Nueva Traducción Viviente traduce es la verdadera forma de adorarlo. En mi opinión, las dos quedan cortas en el sentido de la expresión en el idioma original. Tal vez una versión que traduce mejor el sentido en el texto original sería la Biblia de las Américas, que dice culto racional. Ofrezcan su cuerpo a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Ahora bien, lo que se está diciendo, mis hermanos, es que vivir con un cuerpo que se le entrega al Señor como un sacrificio voluntario es vivir de una manera que es racional. Y la palabra que se traduce como racional en el griego es lógican. Lógican. ¿Les suena parecido eso a algo que usamos nosotros, una palabra en castellano? Lógico. De tal manera que vivir entregando tu cuerpo diariamente al Señor como un sacrificio voluntario es lógico. Como dirían los adolescentes, va, obvio. Eso, mis hermanos, implica por lo menos dos cosas. Primero, que la entrega de nuestros cuerpos a Dios solo tiene sentido cuando consideramos que Él se entregó por nosotros. ¿Cuál es la idea? La idea es esta. Si Dios, que no nos debía nada, entregó su cuerpo
como sacrificio para el perdón de nuestros pecados, si Él lo hizo no debiéndonos nada, ahora nosotros que le debemos todo lo que somos, todo lo que tenemos a Él, ¿cómo no hemos de darle nuestro a Él? Ese es el punto. Si Él, que no nos debía nada, entregó su cuerpo como sacrificio para el perdón de nuestros pecados, pues a ver, ¿cómo no nosotros, que le debemos todo lo que somos, todo lo que tenemos, hemos de entregarle también el nuestro ahora de una manera voluntaria? Es lógico. Esa es la primera idea. La segunda idea, que es la que más cautiva mi corazón, es entregar nuestros cuerpos como sacrificio voluntario de Dios. Es la respuesta lógica de nuestros cuerpos a lo que afirmamos en nuestra fe. Le pongo eso en colores. Yo digo, cuando vengo a Cristo, Jesús es mi Señor. ¿Usted ha dicho eso? Yo lo he dicho. ¿Usted cree eso? Yo lo creo. ¿Eso es una verdad para su vida? Jesús es mi Señor. Ok, si eso es verdad, lo lógico sería que si todo es de Él y para Él, porque Él es el Señor, lo lógico es que alguien que afirma esto le entregue entonces y lo demuestre a través de su cuerpo. Una persona que afirma que Jesús es Señor, pero le entrega su cuerpo al pecado, está viviendo de una manera ilógica, irracional. ¿Captan el asunto? Si Él es el Señor, si Él es mi Señor, lo lógico es, mi cuerpo le pertenece a Él. Por lo que si yo digo, Jesús es mi Señor los domingos en la mañana, sí, uy, qué culto tan electrizante, y el lunes, martes, miércoles presto mi boca, mi cuerpo, se lo entrego al pecado, estás viviendo de una manera irracional, eres un irracional. Estás viviendo de una manera ilógica. Estás viviendo en una contradicción. Porque lo lógico es, si Jesús es el Señor, basados en esa misericordia, entonces ahora mi cuerpo le pertenece. Déjeme concluir. Primero, las misericordias de Dios son el fundamento de la obediencia. Es el verdadero fundamento. La razón por la que tú eres llamado y yo soy llamado a obedecer a Dios es la misericordia de Dios. La gracia te motiva a la obediencia. Esa obediencia se manifiesta, como hemos visto hoy, en una cosa. La obediencia se manifiesta en la entrega voluntaria de tu cuerpo a Dios. Eso es lo que hemos dicho esta mañana. Tu obediencia se manifiesta cuando tú entregas como sacrificio voluntario a Dios tu cuerpo. 3. Es lógico que si Jesús dio su cuerpo por quienes le rechazábamos, ahora que le conocemos, le demos el nuestro como ofrenda. Eso es lógico. Y finalmente, es lógico que quien afirma a Jesús como Señor y dueño de todo, manifieste ese señorío en lo que hace con su cuerpo. Clarito, ¿verdad? Ahora bien, déjeme cerrar con algunas implicaciones. ¿Cómo aterrizamos eso a nosotros? 3 preguntas que quiero que te hagas en tu grupo pequeño esta semana o en tu casa. ¿Cuál es tu mayor motivante para la obediencia? No cuál debe ser, ¿cuál es? ¿El temor? ¿Endeudar a Dios? ¿Pagarle a Dios? ¿O sus misericordias? ¿Cuál es? Este es el que debe ser, pero siendo honestos, ¿cuál es? ¿Cuál es tu mayor motivante para la obediencia? 2. ¿Le has ofrecido a Dios tu cuerpo como sacrificio? ¿Cómo eso es evidente en tu vida? No me digas, sí, pastor, no, yo soy de Él. Ajá. ¿De qué formas en tu matrimonio? ¿De qué formas en la forma en que tomas decisiones? ¿De qué manera en lo que haces con tu boca? ¿De qué manera en lo que haces con tus manos? ¿De qué manera en lo que tus ojos ven? ¿De qué manera en lo que tus oídos oyen? Eso se manifiesta.
3. Cuando Dios ve lo que haces con tu cuerpo, ¿se agrada o se entristece? Y eso incluye la comida. Porque tenemos un tirito, los cristianos, muy perverso. Pastor, los cristianos no bebemos, pero comemos. No. Dios nos ha dado un cuerpo sobre el cual también debemos ser buenos mayordomos. Y eso incluye en que si tú estás acortando tu ciclo de vida por la manera en que comes y la manera en que lo que haces con tu cuerpo, Dios también ahí tiene que decirnos. Y Dios tiene que guiarnos hacia Él. Y tenemos que arrepentirnos de eso también. Mis hermanos, si todo es de Él, entonces tu cuerpo es de Él. Si todo es por Él, entonces su cuerpo es sostenido por Él. Tu cuerpo es sostenido por Él. Si todo es para Él, entonces tu cuerpo es para Él. Eso es lo que significa vivir para la gloria de Dios. Eso es lo que significa vivir haciendo evidente que Dios es el centro. ¿Es eso así en tu vida? Cierra tus ojos y vamos a orar para terminar. Señor, esta mañana venimos delante de ti. Te pedimos perdón, porque muchas veces hemos pensado que lo único que tú quieres de nuestro cuerpo y que la espiritualidad solamente tiene que ver con el interior. Y hemos usado hasta la Biblia para decir que lo que Dios quiere es mi corazón, para finalmente excusar nuestro pecado, para vivir una vida en nuestro cuerpo que es contraria a lo que la fe nuestra dice. Te pedimos perdón, Señor, y entendemos esta mañana que tú, número uno, te importa el cuerpo. Porque así como el cuerpo cuando estábamos sin ti era la manera en que expresábamos nuestra maldad, en nuestros labios perversos, en nuestra boca engañadora, en nuestros ojos que miraban el mal, en nuestros oídos que se deleitaban en escuchar la mentira, en nuestros pies que se apresuraban a ir a lugares de maldad. De la misma manera, ahora que estamos en Cristo y por las misericordias de Dios, se nos demanda ofrecer nuestros cuerpos como un sacrificio voluntario, vivo, agradable a Dios. Señor, pedimos que nos ayudes a vivir de una manera lógica. Perdona nuestra irracionalidad. Perdónanos cuando nos comportamos como bestias. Y ayúdanos, por favor, a vivir de una manera lógica. Claro que es lógico que si tú entregaste tu cuerpo en una cruz para ser molido por mí, que era un enemigo tuyo, claro que es lógico que ahora de vuelta yo te entregue mi cuerpo como un sacrificio voluntario para tu gloria. Claro que es lógico, Señor, que si yo digo que tú eres mi Señor, mi cuerpo viva de acuerdo a esa verdad. Es ilógico lo contrario, decir que tú eres mi Señor y entregarle mi cuerpo al pecado. Eso es ser irracional. Así que perdona nuestra irracionalidad, nuestra manera de vivir como animales, como bestias. Y por tu Espíritu, ayúdanos, por favor, a vivir con un culto racional, con una adoración que se expresa no solamente en actos místicos, en actos internos, en canciones, sino la adoración que se manifiesta a través de un cuerpo que diariamente se te entrega a ti, se renueva la entrega como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ayúdanos, Señor, porque Cristo lo hizo posible por sus misericordias, porque tenemos la motivación del amor de Dios para hacerlo, porque lo podemos hacer con certeza de que no perderemos nada en el camino, sino al contrario, es mucho lo que ganaremos si vivimos de la manera racional que tú quieres que vivamos. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, y que esta palabra cabe en lo más profundo de nuestro corazón, se arraigue y dé fruto para tu gloria. Te lo pedimos
En el nombre de Jesús. Amén. Amén.